de clase por allí, les va a aparecer la notificación de la grabación de clase y también les voy a compartir material con el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces va a aparecer material compartido para ustedes ahí en pantalla. Déjenme les comparto. Muy bien, ahí les debe estar apareciendo mi pantalla compartida y los voy a llevar a un material de PowerPoint, que es el mismo material con el que estábamos trabajando nosotros desde la sesión de clase anterior. ¿Ya les aparece compartido o todavía no? Sí. Muy bien, entonces, este material que ustedes tienen en pantalla es el material con el cual nosotros estábamos trabajando la sesión de clase anterior y el tema con el cual estábamos trabajando también la sesión de clase anterior. Ustedes se pueden dar cuenta que estamos hablando de introducción a las técnicas de litigación oral. No alcanzamos a terminar este tema, hoy lo vamos a terminar y vamos a cambiar de tema. Es decir, hoy terminamos este tema y vamos a iniciar tema nuevo, ¿sale? Entonces, continuando primero con este tema con el cual estábamos trabajando en la sesión de clase anterior, pues aquí ustedes recordarán que vimos varios aspectos. Por ejemplo, estuvimos hablando en términos generales de por qué es importante o por qué son importantes más bien las técnicas de litigación oral. Nosotros pues señalamos varios aspectos relacionados con ellas. Vimos lo que era una técnica, también revisamos lo que significa el principio de oralidad. Hablamos de que la gran mayoría de los juicios en México pues ya empiezan a basarse en este principio de oralidad. Todavía tenemos algunos escritos que son preponderantemente escritos, como el procedimiento civil, pero ya otros juicios como penal, como familiar, en materia mercantil también, ya empezamos a tener la oralidad muy presente. Entonces, este principio de oralidad lo revisamos la sesión de clase anterior. De hecho, les comenté que en un futuro no muy lejano, más o menos de aquí a 5 años quizá, todas las materias del derecho y todos los juicios o todos los procesos estarán basados en un principio de oralidad, serán preponderantemente orales. Entonces, por eso ustedes tendrán que, obviamente, pulir sus técnicas de litigación oral, porque el futuro en el derecho, pues, es la oralidad. Nosotros hablamos también de lo que era litigar, lo que es litigar como tal, pero a pesar de que la materia, dijimos, estaba enfocada en enseñar técnicas y destrezas para el litigio dentro de un juicio oral, pues por ahí Dulce también nos comentó y lo hizo muy bien, que la verdad ella creía que todas estas técnicas o todas estas destrezas que nosotros vamos a analizar más adelante, pues no solamente las vamos a aplicar dentro del litigio, dentro de la abogacía, sino que las vamos a aplicar hasta en otras actividades que el día de mañana podamos estar desarrollando, ¿no? Como por ejemplo, si soy docente, si soy investigador, si a lo mejor soy diputado, ¿por qué no? A ver si estoy metido en la función pública. Al final, todas estas técnicas, todas estas destrezas que vamos a ir analizando y revisando, no solo me van a servir en cuanto futuro abogado litigante, sino que me van a servir incluso para desarrollar otras actividades dentro del derecho. Aunque la materia sí se centra específicamente en la función del abogado como tal. Esa es la realidad, ¿sale? Y bueno, también vimos esto, en qué juicios se aplican las técnicas de litigación oral. Yo les comenté que se aplican en todos los juicios que son predominantemente orales. Esto se los aclaro porque mucha gente piensa que las técnicas de litigación oral solo se aplican en el juicio penal y no es así, ¿sale? Las técnicas de litigación oral se van a aplicar en cualquier proceso o cualquier juicio que tenga un principio de oralidad, que se base en el principio de oralidad. Entonces, no solamente las utilizamos en el juicio penal, sino que las vamos a utilizar en cualquier proceso que tenga un principio de oralidad como tal que lo regule. Esto lo vimos también en la clase anterior. Y creo que estábamos llegando aquí. ¿Hasta aquí llegué? ¿O hasta dónde llegamos? Ustedes A ver dirán. lo anterior. Me regreso a la anterior. Ahí estoy en la anterior. A ver la otra. A ver la otra. Ahí está la otra. Ah, no, esa es la misma. Ahí Nos está. quedamos en Ahí. técnicas de litigación oral. Terminamos en donde dice hechos planteados en el juicio es la correcta o verdadera. Hasta ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Muy bien. Entonces, nosotros, bueno, de aquí vamos a arrancar de la lámina siguiente. Ojo, ya que ustedes saben entonces lo que son las técnicas de litigación oral, esto que aparece en pantalla para ustedes es bien importante. Ya lo comenté, pero lo vuelvo a señalar porque a lo mejor no lo alcanzaron a notar o algo por el estilo. Fíjense muy bien.
La lámina que ustedes tienen en pantalla les presenta en la parte superior una pregunta. Y la pregunta dice, ¿en qué juicios se aplican las técnicas de litigación oral? Y era lo que yo les comentaba. La gran mayoría de los especialistas creen que solamente se aplican en los juicios penales, porque piensan que solamente el juicio penal es oral. Y esto es falso. Hoy en día ya tenemos oralidad en otras materias, era lo que yo les comentaba. Tenemos oralidad en materia familiar, tenemos oralidad en materia mercantil. Se supone que el juicio laboral predominantemente es oral, es un principio que lo rige. Entonces, prácticamente en todos aquellos juicios en los que predomine la oralidad, se van a aplicar las técnicas de litigación oral. Quiero que recuerden que no solo en el juicio penal, ahí les puedo poner una pregunta capciosa en el examen, a lo mejor les pongo que ustedes me digan si es cierto o falso, que solo en los juicios penales se aplican las técnicas de litigación oral. Falso. Se aplican en todos los juicios que sean predominantemente orales. ¿Eso está claro hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, avanzo con el material. Yo les comenté también la clase anterior, que aquí es donde empieza parte de lo mero bueno. Les comenté que no podemos hablar de técnicas de litigación oral, chicos, si no hablamos de argumentación jurídica. Fíjense muy bien. Las técnicas o destrezas de litigación oral van a estar muy relacionadas, íntimamente relacionadas con la argumentación jurídica. ¿Sale? Si no sé de argumentación jurídica, será muy difícil que pueda desarrollar técnicas de litigación oral. ¿Por qué razón? Bueno, porque la argumentación jurídica implica tener habilidad para comunicarnos por escrito. Y ustedes dirán, oiga maestro, pero si estamos hablando de oralidad. Sí, pero yo les dije que no había juicios o que no había procesos que fueran 100% orales. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos juicios o procesos mixtos. Esa es la realidad. Nuestros juicios que supuestamente son orales no son 100% orales, son mixtos. Y esto quiere decir que va a haber ciertas actuaciones que se desarrollan por escrito y ciertas actuaciones que se desarrollan de manera oral. Entonces, a pesar de que tengamos juicios orales donde predomine la oralidad, necesito una habilidad de comunicación escrita, porque va a haber ciertos actos jurídicos, aún dentro del juicio oral, que voy a tener que desarrollarlos a través de la comunicación escrita o de la redacción. ¿Se entiende eso, sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Además, dentro de la argumentación jurídica, tengo que tener una habilidad de comunicación oral, obviamente. Entonces, tengo que saberme comunicar a través de la expresión de la palabra oral para poder litigar en un juicio oral. Si no tengo un buen dominio del lenguaje, si no tengo una habilidad de comunicación oral bien desarrollada, pues litigar en un juicio oral va a estar muy difícil, muy difícil. Porque cuando el juez nos dé el uso de la voz, pues vamos a preferir quedarnos callados, ¿no? O a lo mejor vamos a hacer uso de la palabra sin explicarnos. El juez va a decir, oiga, abogado, pues no le entendí nada, man. No sé si me pudiera volver a repetir o argumentar porque no le entendí. Entonces, al final, nuestra habilidad de comunicación, tanto escrita como oral, tiene que ser o tiene que estar bien pulida para poder litigar en un juicio oral. Y también la habilidad de comunicación corporal. ¿A qué me refiero aquí? Cuando nosotros nos comunicamos, chicos, no solo nos comunicamos a través de la escritura o a través del habla, a través de la oralidad, nos comunicamos también con nuestro lenguaje corporal, con nuestro cuerpo, con nuestras gesticulaciones, con nuestros movimientos corporales. Y esa habilidad también es fundamental para poder litigar en un juicio oral. Porque cuando yo me comunico en un juicio oral, no me comunico solamente a través de lo que estoy diciendo con mi comunicación verbal, sino también expreso muchas cosas a través de mi comunicación corporal. Por eso las técnicas o estas habilidades que van enfocadas en tener una debida comunicación corporal son esenciales para poder litigar en un juicio oral. ¿A qué voy con todo esto que ven en pantalla? Fíjense muy bien. Las técnicas o destrezas de litigación oral entonces implican que yo tenga buena argumentación jurídica. Ojo, esto implica
Y que tenga buena argumentación jurídica implica que tenga estas 3 habilidades bien pulidas. Una habilidad de comunicación escrita, una habilidad de comunicación oral y una habilidad de comunicación corporal. Cuando yo tengo estas 3 habilidades bien pulidas, tengo una buena argumentación jurídica y por lo tanto voy a ser bueno litigando en un juicio oral. Me va a ser mucho más fácil litigar un juicio oral cuando tenga estas 3 habilidades pulidas y las pueda desarrollar sin problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Ustedes digan. Sí. Sí, maestro. Muy bien. Ahora, siendo honestos, fíjense muy bien. ¿Cuál de estas 3 habilidades sí tienen y cuáles no? A ver, como somos poquitos en la clase, Angie, ¿con cuáles te identificas o cuáles sientes que te hacen falta? Yo me identifico bien con la oral y con la corporal. ¿Ok? ¿Crees que entonces es más complicado para ti la comunicación escrita, la redacción? Sí, porque a veces me cuesta un poquito de manera escrita aterrizar mis ideas. Ok, muy bien. Muy bien, Paulina, ¿con cuáles te identificas y con cuáles no? Yo nada más con la escrita. La Con la oral y escrita. la corporal. La corporal más o menos, pero la oral sí no. ¿Te cuesta Me los más tengo que trabajo? imaginar encuerados para poder hablar. Bueno, cada quien utiliza sus técnicas, ¿ven? Eso es parte de las técnicas de litigación, No, no ¿verdad? es cierto. Pero bueno, al final de cuentas, tú dijiste que te relacionabas más con la corporal y con la escrita. Muy Ujú. bien. Mauricio, ya se me fue Mauricio de pantalla. Aquí ando, profe. ¿Con cuáles te identificas, Este, Mauricio? pues sería más o menos con la escrita. Con la escrita. Con la oral sí, ahí me falla un poco, sí me falta pulir. Y corporal diría más o menos, ahí como que también me falta pulir más. Ok, muy bien. Bueno, ok, con la escrita entonces. Edith, ¿con cuáles te identificas? Pues yo siento que estoy como Paulina, siento que más con la escrita Ok, que con la oral o con la otra. ok, más con la habilidad de comunicación escrita, muy bien. Y Dulce, ¿qué pasa contigo? ¿Con cuáles te identificas? Pues más con la oral y corporal, y la escrita me pasa lo mismo que Angie, como que de repente me cuesta aterrizar, desvarío un poco y luego no utilizo las palabras correctas o las Muy bien, conjugaciones concretas. muy bien. Chicos, esto es muy honesto lo que ustedes están haciendo. De aquí deben partir. Ojo, yo les dije, el hecho de que ustedes tengan una materia como técnicas de litigación oral en un cuatrimestre, eso no significa que van a salir expertos en litigio oral. No significa eso. Significa que van a tener la antesala, una idea muy general de la importancia de la materia y de más o menos qué técnicas y qué destrezas tienen ustedes que aplicar y pulir para poder litigar en un juicio oral, pero no van a salir de aquí ya siendo unos expertos en litigio oral. No. Eso es imposible, en un cuatrimestre no podríamos hacerlo. Lo que sí queda claro es que ustedes en esta materia, pues de una manera muy consciente, van a decir, híjole, creo que me hacen falta muchas cosas. O a lo mejor muchos de ustedes van a decir, no, yo no estoy tan mal, yo creo que nomás tengo que pulir 3 o 4 detalles, ¿no? No. Esto es una realidad. Ustedes se tienen que concientizar y deben de empezar por identificar cuál es su mejor habilidad. Si la habilidad de comunicación escrita, de comunicación oral o de comunicación corporal. Porque las 3 las van a ocupar en la función de la abogacía, las 3. Y más allá de la abogacía, como decía Dulce, en cualquier actividad del derecho, las 3 las van a ocupar. Y entonces tienen que irlas puliendo. Sobre todo enfóquense en aquellas que ustedes creen que están más carentes, porque las 3, ya dijimos, nos van a permitir una adecuada argumentación jurídica y cuando tengamos una adecuada argumentación jurídica, pues vamos a saber litigar en un juicio oral con mucha mayor facilidad. Esa es la realidad. Si no tengo esto, se me va a complicar. Y todas las destrezas y todas las técnicas que yo les voy a enseñar aquí en la materia, van a ver cómo van a estar enfocadas en estas habilidades. Les voy a dar técnicas o destrezas para pulir la habilidad de comunicación escrita. Les voy a dar técnicas o destrezas para pulir la habilidad de comunicación oral. Y les voy a enseñar técnicas o destrezas para pulir la habilidad de comunicación corporal. Porque necesito las 3 para tener una buena argumentación y un buen litigio oral. ¿Sale?
Entonces, esto que está aquí, ustedes no lo pueden perder de vista, esto que dice argumentación jurídica. Ojo, ¿por qué? ¿Qué es argumentación jurídica? Bueno, lo primero que me debe quedar claro es qué es argumentar o qué es argumentación. Y entonces, argumentación significa acción de argumentar. Eso es argumentación. Argumentar, ojo, es exponer, demostrar o justificar un argumento. Y un argumento es un razonamiento o una idea. Entonces, cuando nosotros hablamos de argumentación, hablamos de exponer, demostrar o justificar un razonamiento o una idea. ¿Cuántos de ustedes son buenos para exponer una idea? Para justificar una idea o un razonamiento. ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano ahí o ahí Dulce, digo Paulina, Angélica, dicen que ya sí. Mauricio no lo vi levantar la mano, no sé si la levantó. Pero bueno, Dulce dice que sí. Edith no la alcancé a ver si sí o si no. Pero bueno, al final de cuentas, ojo chicos, eso es argumentación. Y en todos los juicios argumentamos. En todos los juicios argumentamos. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es exponer una idea. Demostrar o justificar una idea. Siempre tenemos que estar haciendo eso. Ustedes dicen que son buenos para argumentar. Yo les voy a encargar un ejercicio para la siguiente sesión de clase a ver si es cierto que son buenos para argumentar. Ustedes dijeron que sí. Lo vamos por partes. Ustedes me dicen cuando pueda avanzar porque veo que están anotando. Muy bien. Entonces, avanzamos. No pierdan de vista lo que es argumentación. Lo que es argumentación. Entonces, ya dijimos es exponer, demostrar o justificar un razonamiento o una idea. Aquí les quiero preguntar una cosa que por lógica ustedes deberían de sacar. Fíjense muy bien. Ya sabemos qué es argumentación. ¿Y qué será argumentación jurídica? ¿Quién me dice cómo se entiende la argumentación jurídica siguiendo la línea de lo que es argumentación? Yo diría que es que el argumento tendría que estar fundado principalmente en las leyes o sí en lo jurídico principalmente. Muy bien, Mauricio, sí, por ahí va la línea, muy bien. Angie. Sería exponer o demostrar o justificar un razonamiento o una idea jurídica encaminada. Hasta ahí tienes el concepto, Angie. Perfectamente bien hecho. Fíjense muy bien. Cuando nosotros hablamos de argumentación jurídica, siguiendo la idea que señaló Angélica, Angélica dijo es exponer, demostrar o justificar un razonamiento o una idea jurídica. No cualquier idea, una idea jurídica. Que lo que vas a exponer o que lo que intentas demostrar, la idea que vas a exponer o intentas demostrar, sea legal, sea jurídica, esté relacionada con el derecho. Porque miren, no es lo mismo que yo le diga a uno de ustedes, por ejemplo, no sé, Mauricio, dame una argumentación del aborto. Y entonces Mauricio dice, ¿una argumentación? O sea, cualquier idea o cualquier razonamiento en general. Y entonces Mauricio empieza a hablar del aborto, ¿no? Lo que él piensa del aborto, lo que él cree, etcétera, etcétera. Pero si yo le digo a Mauricio, ahora Mauricio, dame una argumentación jurídica del tema del aborto, allí entonces Mauricio ya me tiene que hablar de leyes que regulan el aborto, de artículos que se relacionan con el tema del aborto, de jurisprudencia que él haya investigado relacionado con el tema, de tratados internacionales que toquen el tema. Ya no es argumentarme por argumentar. Lo que yo le estoy pidiendo es, háblame del tema desde un contexto jurídico. Y a esto le llamamos argumentación jurídica. ¿Por qué esto de la argumentación jurídica es importante en esta materia, maestro? Porque en todos los juicios a los que ustedes vayan a litigar, lo que van a hacer es argumentar jurídicamente. Lo que van a hacer es exponer ideas jurídicas. Intentar demostrar ideas jurídicas o justificarlas. Eso es lo que van a ir a hacer a un juicio de oralidad. Pero no van a exponer una idea solo por exponerla, porque si su idea no tiene fundamento legal y no tiene un raciocinio legal,
el juez y la contraparte se van a reír de ustedes, van a decir, ¿quién sabe de qué está hablando este tipo? No le entendemos. Y no le entendemos ni desde la óptica general, menos desde la óptica jurídica, quién sabe qué querrá decir. Entonces, ahí aparece la importancia de lo que debemos entender por argumentación jurídica, que es esto que ustedes tienen aquí en pantalla. Fíjense lo que dice el primer punto. Es exposición de un razonamiento o idea jurídica que se desarrolla con la intención de convencer legalmente sobre la misma. Este concepto que tienen aquí arriba, en verde, es súper importante. Seguro vendrá hasta en su examen. ¿Ah? Eso es argumentación jurídica. Me espero si lo están anotando, porque creo que lo están anotando. Y luego cuando notan, ni caso me hacen. Si de por sí nunca me hacen caso, menos cuando anotan. Oy, oy, oy. Yolanda Mari Carmen. ¿Qué pasó, Dulce? No te entendí nada. Maestro, es que como dices, como nunca me hacen caso, por eso dije sin Yolanda Mari Carmen. Ok, ya te entendí. Aplicando mis argumentos chilangos. Es que tengo moscos aquí donde estoy entretenido con ellos y no te entendía. Ya me va a tocar darle clase al grupo de Ricardo, donde te agregas ¿Ya? ya pronto. ¿De qué vas a dar? Procesal penal. Ah, perfecto, ahí voy a estar de metiche otra vez. Sí, ¿Y a no, ellos hombre. sí les vas a dar en hora normal? Ajá, o sea, me están reclamando después de que ya quedamos de acuerdo. O sea, ¿sí se dan cuenta? Fíjense muy bien. Primero, un favor, y luego hasta lo reclaman. No, ya. Pero sí, a ellos sí les voy a dar clase en horario normal. Pero pues con ellos es de 7 a 9. Sí, en la tarde-noche. No hay tanto problema. Muy bien. Creo que entonces ya sabemos lo que es argumentación jurídica, regresando al tema. Entonces, ojo. Chicos, la argumentación jurídica es súper importante en un juicio oral. Súper importante. Ahora sí que el primer tip, vamos a ponerlo así, el primer consejo que yo les voy a dar, si quieren aprender a litigar en un juicio oral, es que aprendan a argumentar jurídicamente. Si no saben argumentar jurídicamente, ni se paren en un juicio oral. Porque entonces un juez le va a decir, no, hombre, le cuesta trabajo hablar, pues ahora le cuesta todavía el triple de trabajo hablar jurídicamente. No tiene un vocabulario técnico legal, no hay un razonamiento jurídico, no estudió la ley antes de venir al caso. O sea, tienes que argumentar, pero argumentar jurídicamente. Y eso significa exponer ideas, exponer razonamientos legales. ¿Sale? Eso es súper importante. Y esto no se aprende de la noche a la mañana. Vieran qué difícil es argumentar jurídicamente un tema. De hecho, les digo, les voy a dejar una actividad para la siguiente clase y hasta van a chillar y van a decir que no saben cómo, que ustedes mejor no, que mejor otro. Ya los conozco, ya van a ver lo que va a pasar. Pero bueno, argumentar jurídicamente es complicado. Ahora, aquí en la lámina, en la parte de abajo, ustedes ven que dice lo siguiente. Hemos de entender por argumentación jurídica al conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición que va encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente, o para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o tribunal de determinada causa. Todo este meollo de información que está aquí la podemos resumir nosotros en algo muy sencillo. ¿Por qué es importante la argumentación jurídica? Para convencer legalmente a otro de que nos asiste la razón legal. Por eso es importante que aprendas a argumentar jurídicamente. Si no sé argumentar jurídicamente, no voy a convencer a otros de mis ideas jurídicas. Y si no voy a convencer a otros de mis ideas jurídicas, pues en un juicio oral no voy a obtener resultados favorables. Necesito tener una adecuada argumentación jurídica para convencer a otros de mis ideas y de mis razonamientos jurídicos y entonces obtener resultados que me favorezcan. Obtener sentencias favorables, convencer al juez de que tengo la razón y de que me dicte una sentencia que favorezca a mí y a los intereses de mi cliente. ¿Se entiende por qué esto es importante? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, con esto yo les estoy diciendo que tanto la materia de técnicas de litigación oral como la materia de argumentación jurídica son dos materias que se deben de estudiar a la par. Hay que ir a todas las capacitaciones que puedan sobre estos temas. Esto es de lo más actual en el derecho. Es lo que más necesitamos actualmente en los juicios. Si, ahorita que estábamos hablando del maestro Israel, si ustedes ven que la escuela del maestro Israel saca un taller sobre argumentación, sobre destrezas, vayan, en serio. O si ven que la facultad lo hace o donde lo vean, vayan, porque esto es lo que ocupamos para la actualidad de la postulancia del derecho. ¿Sale? Pero bueno, entonces, avanzamos aquí. Avanzando con el material, fíjense muy bien. Aquí aparece una lámina para ustedes en pantalla que dice instrumentos para argumentar jurídicamente. Ya sabemos que tenemos que aprender a argumentar jurídicamente para poder litigar en un juicio oral. Es decir, para poder pulir mis destrezas o mis técnicas de litigación oral. Si no sé argumentar, va a estar bien difícil que pueda litigar en un juicio oral, que tenga destrezas o técnicas de litigación oral. ¿Qué necesito para argumentar jurídicamente? Fíjense muy bien. Para argumentar jurídicamente necesitamos 5 cosas básicas que son fundamentales. Y aquí las ven en pantalla. Número 1, conocimiento técnico legal. Si no tengo conocimiento técnico legal, pues no puedo argumentar, por más que quiera, por más que quiera. Si no conozco la ley, si no conozco conceptos jurídicos, si no conozco temas jurídicos desde el punto de vista jurídico, ¿cómo voy a argumentar si no sabes nada jurídicamente hablando? Entonces, lo primero que necesitas es un conocimiento técnico legal. ¿Se entiende el primer requisito, el primer instrumento, sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien, porque luego miren, llegamos a un juicio oral y les dice el juez, a ver, licenciado, ¿tiene usted el uso de la voz para ofrecer sus pruebas? Y uno tiene que ofrecer pruebas empezando por fundamentar el ofrecimiento. Uno tendría que decir, su señoría, con fundamento en el artículo fulano de tal ley, en este momento ofrezco como pruebas en representación de la parte que defiendo las siguientes, y tienes que decir confesional basada en esto, testimonial basada en esto. Y si tú no sabes ni en qué artículo, ni de qué ley, ni nada, pues no vas a poder hacerlo. Porque cuando tú digas con fundamento en el artículo tal y te equivoques, el juez va a decir, oiga, no, ese artículo no habla del ofrecimiento de pruebas. O de tal ley, y tú mencionas la ley civil en un juicio mercantil, te van a decir, no, licenciado, esa ley ni aplica. Solamente aplica de manera supletoria. Pero usted se debe fundar en el Código de Comercio, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en otras leyes. Entonces, necesito conocimiento técnico legal. No lo tengo, va a ser difícil litigar. Muy difícil litigar. Segundo punto, otro instrumento que necesito para argumentar mejor y litigar. Conocimiento de la ley, es decir, de tratados internacionales y jurisprudencia. Necesito conocer la ley. Yo no entiendo cómo muchos abogados pretenden llevar un asunto y ganarlo sin conocer la ley. No es posible. Si no conoces la jurisprudencia, si no sabes usar la jurisprudencia, muchos abogados no saben ni usar la jurisprudencia. No saben cómo buscar en la jurisprudencia. No tienen ni idea de cómo hacer una búsqueda. No leen tratados internacionales. Entonces, si no tengo conocimiento de todo eso, de los códigos, de las leyes, de la jurisprudencia, de los tratados internacionales, pues no voy a poder argumentar. Y si no puedo argumentar jurídicamente, pues no voy a poder litigar en un juicio. Vean todo lo que tienen que hacer por delante, todo lo que tienen que estudiar. Hay muchas cosas por estudiar por delante. Entonces, necesito conocimiento de la ley. Tercero, necesito un razonamiento lógico jurídico. No necesito solamente conocer la ley y aprendérmela de memoria. Tengo que saber razonar la ley. Porque conozco muchos licenciados en Derecho que se saben de memoria los artículos, de memoria.
Y entonces tú le preguntas a uno de ellos, oye, ¿qué dice el artículo primero constitucional? Y te lo recitan textualmente. Burguet. Bueno, pero Bourget sí sabe interpretar la ley. A pesar de que se la sabe de memoria, también la sabe interpretar. Pero hay muchos abogados que solo se la saben de memoria, que les pides el artículo primero constitucional, te lo recitan de memoria y luego les dices, oye, ¿y qué significa todo eso? ¿Cómo razonamos todo ese artículo primero constitucional? Y entonces muchos te dicen, no sé, pero si quieres te lo vuelvo a repetir. ¿Y para qué? Entonces, necesito un razonamiento lógico jurídico. Necesito conocer la ley, pero obviamente necesito entender la ley. Necesito saber razonar la ley, interpretar la ley y aplicarla en la vida real. Porque si no, pues de nada me sirve que me sepa de memoria las cosas si no las sé interpretar, si no las sé razonar. Ese es el tercero. Número 4, para poder razonar lógica y jurídicamente hablando, necesito saber deducir lógica y jurídicamente. Necesito un proceso de deducción adecuado. ¿Sale? ¿Cómo deduzco de un texto legal la información más básica, más importante, y luego cómo la interpreto, cómo la razono y cómo la aplico? Y por último, pues obviamente necesito técnicas de litigación oral. Fíjense muy bien. Todo esto necesito para argumentar jurídicamente. Ustedes, en esta materia, nosotros más bien, nos vamos a enfocar solamente en el último instrumento. Este instrumento que ustedes ven aquí abajo. Yo les voy a enseñar aquí en la materia, pues no todo esto, porque todo esto ustedes lo debieron haber ido aprendiendo durante toda su carrera. Los primeros 4 puntos los debieron ir aprendiendo durante toda su carrera. Yo en esta materia me voy a centrar en los siguientes temas, en enseñarles técnicas de litigación oral, enseñarles habilidades, destrezas que les van a servir para litigar en un juicio oral. Pero es un solo instrumento de los 5 que necesito para poder litigar. Los otros 4, ustedes los debieron haber aprendido durante su carrera y los seguirán aprendiendo. Es más, uno nunca termina de aprender. Toda la vida está en aprendizaje relacionado con su profesión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende, sí o no? Sí. Muy bien. Lo voy a dejar hasta aquí. Casi se me va a acabar el tiempo en la primera pausa. Nos vamos 5 minutos en lo que se carga la grabación y demás. Y regreso con ustedes en 5 minutos. ¿Estamos claros, sí o no? Sí. Ok. Entonces regresamos en 5. Ya está. Perfecto. Ay.